Hola, mi nombre es Liliana y el día de hoy estaré hablando de autonomía y heteronomía moral. Para entender más este tema, comenzaré explicando qué es la moral. Bueno, la moral consiste en una serie de normas, reglas, valores, ideas y creencias en base a las cuales un ser humano viviendo en una sociedad manifiesta su conducta. La moral es el manual virtual o informal por el cual el individuo sabe cómo tiene que actuar. Es el conjunto de normas que surgen de la propia sociedad. Es decir, la moral orienta acerca de las acciones que están correctas o incorrectas. Son las costumbres de un grupo con respecto a lo que es correcto o incorrecto, creada por un grupo colectivo. No se puede aplicar en los negocios y los principios morales son concretos y no dependen de una situación. Un ejemplo claro de moral es la honestidad, que es decir la verdad en cualquier momento. Sin embargo, decir la verdad no siempre es lo más correcto. Tomemos en cuenta el siguiente ejemplo. Si un acosador te pregunta si sabes hacia dónde ha huido un joven acosado, lo más correcto es decir no, aun si supieses dónde se encuentra el joven. Una vez entendido qué es la moral, podemos decir que existen dos tipos de esta, que es la autónoma y la heterónoma. La autonomía y heteronomía son conceptos asociados a la acción humana, en medida que la conducta de las personas puede ser realizada por efecto de las decisiones tomadas por cuenta propia, o bien a través de la influencia de algún agente externo. Quien establece un mandato por el que otro debe actuar está utilizando su autonomía moral, mientras quien recibe el mandato solo podrá estar utilizando la autonomía si es el mismo quien la estableció, o bien si tiene completa libertad para acatarla. El origen de la diferencia entre las acciones autónomas y heterónomas radica en las investigaciones respecto a la moral. Una forma de definir esta antinomía es pensar si las normas morales proceden de uno mismo o de otro. Los niños necesitan que alguien les dicte las normas, pues no son capaces de tomar decisiones por su cuenta, pero a medida que se van haciendo adultos comienzan a adoptar decisiones propias. El desarrollo moral de los seres humanos va desde una heteronomía completa hasta una relativa autonomía. Entonces, surge la pregunta, ¿qué es la autonomía y heteronomía moral? Para comenzar a hablar de autonomía moral, es necesario definir qué es autonomía y autonomía moral. Autonomía significa que es la capacidad que tiene el hombre y la mujer de dirigir su propia vida de acuerdo con su conciencia, su manera de pensar, de querer y de actuar ante los demás integrantes de una sociedad, mientras que la autonomía moral es la capacidad de realizar juicios y tomar decisiones independientemente de cualquier recompensa y teniendo en cuenta a las demás personas implicadas. La autonomía moral es la capacidad de un ser humano racional de poder tomar sus decisiones de manera objetiva, voluntaria, autoconsciente, auténtica, independiente y libre de influencias o intervenciones interpersonales o intrapersonales. La autonomía moral es el resultado de un proceso de desarrollo y construcción personal que permite realizar juicios de manera voluntaria y responsable y actuar en consecuencia. Se observa en las personas cuando son capaces de elegir y decidir libremente de manera razonada y basados en valores, cuando son conscientes de los límites que marca la ley y los acepta voluntariamente, cuando son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, cuando asumen compromisos éticos y personales y aún así los cumplen. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos enfrentamos a tomar decisiones que, si lo pensamos bien, son autónomas. Un ejemplo claro es cuando decides qué vas a estudiar y en dónde. Lo haces autónomamente, ya que lo vas a decidir libremente sin intervenciones de alguien, estando consciente de las consecuencias que eso pueda traer. Bueno, ya que ha quedado claro qué es autonomía moral, ahora pasaré a explicar qué es heteronomía moral. La heteronomía es el principio mediante el cual se excluye a la voluntad como originaria de acciones, por lo cual el agente moral depende de factores externos o de todo aquello que no esté legislado por la razón. Un ejemplo es continuar con una relación de pareja en la que una de las partes ya no quiere seguir por presión familiar. Otro ejemplo es iniciar determinada actividad porque todos los amigos la comenzaron. Y por último,
Un ejemplo es vestirse con determinada ropa, aunque no esté convencido de que es la adecuada para uno, porque está de moda solamente. En resumen y para finalizar, la autonomía moral, el individuo se rige sobre sus propias decisiones y acciones y asume sus propias consecuencias, mientras que en la heteronomía moral, el individuo sigue las reglas y necesidades que las demás personas implantan sobre él. En conjunto, la autonomía y heteronomía moral, teniendo un balance, nos hace formarnos como personas teniendo en cuenta nuestros propios valores.